bueno, el día de hoy, para nuestra última ponencia, tenemos a la doctora Ximena Chao de la Universidad Iberoamericana, una extraordinaria investigadora y ponente en todos los ámbitos de educación emocional, con una trayectoria maravillosa. Y pues muchísimas gracias, Ximena, por haber aceptado la invitación para estar el día de hoy aquí con nosotros. Tu trabajo es fundamental, es un pilar de la educación emocional en México y nos sentimos muy honrados con tu presencia. Y pues voy a leerles su semblanza. Ay, perdón. Un momentito. Okay. Un segundito, por favor, que se cerró sin querer. Aquí tenemos. La doctora Ximena Chao es titular de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es académica de tiempo completo en el Departamento de Educación de esta misma universidad. Es directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Ha sido coordinadora de la licenciatura en Pedagogía, el doctorado interinstitucional y la coordinadora de la especialidad en Educación Socioemocional en esta misma universidad. Desde hace más de 15 años es profesora de la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Educación y en el Departamento de Psicología. Es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM. Estudió la maestría en Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y la maestría en Psicología en la New York University. Es licenciada en Física por la Universidad de las Américas en Puebla. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEB. Forma parte del Grupo de Investigación y Docencia y Diseño Educativo de la UNAM, del Grupo Interdisciplinar de Educación para la Sustentabilidad de la Ibero Ciudad de México y de la Red de Mujeres por la Educación en México. Ha sido asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, de la Dirección General para la Innovación y el Fortalecimiento Académico y de la Dirección General de Diseño Curricular de la SEP. También ha sido asesora del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, CONAFE, y de las agencias de las Naciones Unidas, PNUD, UNESCO y UNICEF. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, así como la educación para la sustentabilidad y la mediación de las tecnologías digitales de aprendizaje. Y bueno, pues como le decía, su trabajo es realmente un pilar para la educación en nuestro país y estamos sumamente honrados de contar con tu presencia. Bienvenida, Ximena. Muchísimas gracias, mi querida Mira, y muchísimas gracias a las organizadoras y organizadores del evento por la invitación. Para mí es un gusto y celebro muchísimo que se hagan este tipo de eventos y que las universidades en México vayamos abriendo brecha en estos campos, pues que ya estaban ahí desde hace muchísimas décadas y que ahora empiezan a ser pioneros también en el escenario de la investigación y la vida universitaria. Así es que un gusto el poder compartir estos minutos con ustedes. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla para presentar, pues aquí, platicar alrededor de un tema
que para mí desde hace ya varios años me ha resultado de suma importancia, porque creo que llevar la educación emocional al escenario social, al escenario del trabajo educativo sobre todo, pues tiene de alguna manera o guarda una importancia fundamental con la crisis ambiental, incluso socioambiental que vivimos hoy en día, así es que bueno, de ahí el título de esta conferencia. Me gustaría empezar por invitarlos a reflexionar acerca de esta pregunta que hay aquí. ¿Cuáles emociones vienen a tu mente, a tu sentir cuando piensas en un funeral? Y entonces, pues, un minuto para hacer esta introspección. ¿Cuáles son esas emociones cuando escuchamos esta palabra? Una palabra que probablemente asociamos con una transición, con una despedida. ¿Cuáles son esas emociones? Y enseguida pensar cuáles son las emociones que vienen a tu mente cuando piensas, escuchas acerca del funeral de un glaciar. Esta probablemente es una pregunta un poco más compleja, ya que no hablamos mucho acerca de este tema. Los funerales de los glaciares no es algo que afortunadamente haya estado en nuestra mente colectiva desde hace mucho tiempo, pero no obstante, en el año 2019, Islandia celebró el primer funeral de un glaciar, del glaciar Oka, que literalmente falleció, es decir, se extinguió por completo, en el entendido de que ha muerto este ecosistema, este bioma de glaciar, y que por lo tanto ameritaba, en este reconocimiento de la importancia que tienen estas otras formas de biosistemas o de sistemas de vida, y que por lo tanto se celebró en Islandia el funeral de este glaciar. Y si regresamos a la pregunta de qué emociones te genera un funeral o la palabra funeral y ahora el funeral de un glaciar, pues es probable que compartas algunas de las emociones que se muestran en esta imagen y que compartieron quienes asistieron en las entrevistas que se dieron al respecto, como por ejemplo la emoción del desconcierto para quienes no podían creer lo que estaba sucediendo, o la incredulidad o el enojo incluso de quienes de alguna manera resienten esta pérdida como algo irreversible, como algo que genera frustración, pero también tristeza en términos de saber que hemos perdido un sistema, un bioma que estaba ahí y ahora no está. Y finalmente los más jóvenes también en una suerte de desesperanza de saber que este planeta, como ese glaciar, está viviendo un proceso de cambio climático, de cambio de alguna manera que nos lleva ahora a la pregunta de cuáles emociones nos puede generar o nos genera ya el perecer de estos distintos biomas, de estos distintos ecosistemas. Y para mí la pregunta es importante tomarla desde las emociones más que desde la cognición, porque finalmente hay una relación intrínseca entre el sentir, el ser y el estar en nuestro planeta, con el sentir, estar y ver, presenciar también el deterioro de este planeta. Entonces, empecemos por algunas definiciones en términos de esto que es educación emocional para la crisis o ante la crisis ambiental. ¿Qué se entiende por crisis ambiental? Esta es una información que por ahí circula ya desde hace varias décadas, pero que a lo mejor vale la pena darle una revisión. Una crisis ambiental tiene que ver a una situación en la que un ecosistema experimenta cambios, algunos irreversibles, que amenazan su preservación y su continuidad. Ya desde hace varias décadas, ha aumentado en la planeta la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual a su vez ha aumentado la temperatura, lo cual a su vez ha llevado al derretimiento de los cascos polares, a los glaciares, y ello a su vez ha llevado al incremento de la subida de los océanos. Y esto de manera concatenada va afectando estos biomas, estos distintos ecosistemas, de tal suerte que se va cambiando, se va transformando, y no necesariamente para bien, las condiciones de vida sobre el planeta. Por supuesto, se han emitido ya diversos programas, procesos y convenios para políticos para atender esta situación, pero la realidad es que, para no ir muy lejos, desde el 2015, cuando se dieron los acuerdos de París para justamente evitar o de alguna manera disminuir la emisión de estos gases de efecto invernadero, hemos quedado estancados en una situación que no nos ha llevado a cumplir las metas que en ese momento se proponían
para disminuir este tipo de gases que a su vez afectan la subida de temperatura en la planeta, la temperatura atmosférica. No nos son ajenos ninguno de estos reportes en el periódico, incluido el hecho de que la COVID, la pandemia que vivimos hoy, tiene de alguna manera una relación, ¿verdad?, con estas afectaciones ecológicas, afectaciones climáticas, invadimos ecosistemas de otras especies y por lo tanto importamos virus a nuestra propia vida, pero además hay otra serie de situaciones sociales, ambientales que se viven alrededor de esta crisis ambiental y que, para no ir muy lejos, las noticias de esta semana, si se fijan en la fecha aquí, 17 de julio, nos indican que la temperatura ambiente en Europa ha roto todos los récords históricos. Tenemos temperaturas de 40 grados en París, 35 grados en Madrid, temperaturas a las que no habían llegado estos países jamás. Y en México, pues como decimos, no cantamos mal las rancheras, porque más allá de la subida de temperaturas que hoy se experimentan en el norte del país, 40 grados ayer en Mexicali concretamente, estamos viviendo con esta subida de temperaturas un proceso de desertificación del país, es decir, literal deshidratación de las cuencas, y eso nos ha llevado a un problema de escasez de agua que hoy los estados del norte, Nuevo León, por ejemplo, sufren de la falta de disponibilidad de agua. Todas estas situaciones que no nos son ajenas y que definen de alguna manera esto que he llamado la crisis ambiental. Algunos autores, como Otto Schwammer y Catherine Koffner, nos advierten que esta crisis no es solamente más que, de alguna manera, lo que se advierte en la superficie de una crisis civilizatoria mucho más amplia, derivada de tres grandes divisiones. La división, efectivamente, entre nosotros, el ser, los seres y la naturaleza, una división social entre cada uno de nosotros con los demás, una especie de polarización social, y finalmente una división un poco más sutil que tiene que ver con el ser y su apartamiento o su alejamiento del sí mismo, es decir, de esta vida introspectiva, de esta posibilidad de reconectar con nosotros mismos. Estas divisiones, por supuesto, nos llevan a vivir en una suerte de ilusiones, dicen estos autores, en donde, en términos, por ejemplo, de la división ecológica entre nosotros y la naturaleza, pues vamos pensando que vivimos en un planeta en donde el crecimiento es infinito y por lo tanto hay recursos infinitos que podemos disponer, utilizar, comprar y después incluso desechar para volver a consumir. Cuando en realidad, si nos vamos al fondo, al entendimiento de lo que sucede en este planeta, es que vivimos en un planeta de recursos finitos. Y lo mismo dicen en estas divisiones, nos encontramos con otra serie de ilusiones civilizatorias que nos hacen creer, por ejemplo, que que a través del consumismo generamos realmente una felicidad, que vivimos en una suerte de fantasía de la libertad o el libre albedrío, en realidad todo esto cubierto o de alguna manera bajo la plataforma de lo que hoy sabemos que puede ser el hackeo mental de las redes sociales, o finalmente también creer en una ilusión de liderazgo o democracia en donde hay en realidad una falta de escucha entre los distintos actores sociales, los distintos sectores sociales también, que nos lleva a una parálisis colectiva. Estas divisiones, dicen, abonan a esta crisis ambiental porque finalmente forman una crisis civilizatoria mucho más amplia. El reto, entonces, nos advierten, de este siglo es cerrar estos puentes o ir tendiendo puentes para cerrar estas divisiones más bien, y que podamos finalmente ver con claridad las soluciones ante esta situación. Estas divisiones, nos dicen estos autores, pues van generando, como aquí lo platicamos, la degradación del medio ambiente, pero también esto a su vez afecta, ¿verdad?, la degradación del tejido social, cultural, se generan fenómenos de violencia, de exclusión, de autoritarismo, y finalmente todo ello organizado, porque ciertamente está organizado en una suerte de irresponsabilidad organizada. De ahí que la invitación con la conferencia de hoy sobre todo es a repensar la definición que tenemos hoy de modernidad y de civilización, en tanto a probablemente también repensar la forma en la que nos concebimos, vivimos y nos relacionamos en una cultura que favorece la gratificación inmediata, una suerte también de japicracia, es decir, de vivir en una suerte de felicidad inmediata, instantánea, no necesariamente duradero, en favor de realmente volver a revalorar
y de aquí la importancia de introducir la educación emocional, revalorar el auténtico bienestar y sobre todo la vida que nace sobre todo de esta naturaleza. Y en ese sentido, necesitamos replantear la zona de confort probablemente en la que venimos viviendo, ¿verdad? De tal suerte de que vayamos cayendo en la cuenta que si bien para nosotros, los seres humanos, sobre todo los seres humanos de la urbe, hemos construido una realidad cómoda, para los ecosistemas, pues esta ha sido más bien una realidad incómoda, una realidad fincada en un antropocentrismo. Una verdad que incomoda y que probablemente genera miedo y enojo y frustración ante la necesidad de salir de ese confort para reorganizarnos en una realidad más incluyente, más sustentable y probablemente menos cómoda, sobre todo para los consumidores. Pero yo diría que en este replantear la zona de confort es desde donde podría salir esperanza y posibilidades de evolucionar, pues como ya reza el dicho, la verdad, aunque incómode, finalmente sí conduce a una verdadera libertad. Ahí la invitación para transitar de lo que observamos en la superficie, esta serie de, o suerte de crisis, de divisiones que ya planteaban Schreimer y Kovner, para ir desde los malestares de esta crisis civilizatoria, más bien a un entendimiento mucho más profundo, a un entendimiento que nos lleve a repensar el bienestar. Y aquí, retomando este esquema de Rafael Vizquerra, me lo presto para recordarnos un poco la concepción de bienestar que ha privado, al menos en la educación emocional. Partimos de un bienestar que efectivamente se detiene a pensar en la importancia que tienen los recursos materiales, la infraestructura para el desarrollo pleno de una persona, lo mismo que la salud corporal, lo mismo que el sentido de logro, el sentido de eficacia, el saber que podemos, le llamamos bienestar profesional, pero no necesariamente lo vinculamos, ¿verdad?, con la educación superior, puede ser, pero no necesariamente, más bien tiene que ver con encontrar un lugar en donde podamos expresar esto que podemos hacer, nuestros talentos, nuestra creatividad. Hablamos sobre todo en educación emocional del bienestar social que tiene que ver con la posibilidad de generar un sentido de pertenencia, de afiliación a través de las relaciones afectivas, las relaciones sociales, positivas, constructivas, y finalmente el bienestar emocional que nos liga directamente con este sentido y propósito en la vida, de esta también capacidad de autoaceptación, de autoestima, de querernos, de saber que podemos también en conjunto con las otras ramas del bienestar, pues finalmente alimentar y procurar esta salud mental, esta posibilidad de vivir una existencia afectiva, constructiva, positiva, que nos lleve justamente a alimentar el resto de las ramas del bienestar. Bueno, pues a este esquema, el día de hoy, en este repensar del bienestar, me gustaría aumentar una petalito más de esta flor que nos ha mostrado tantas veces Rafael Vizquerra, que sería el bienestar ambiental. El bienestar ambiental que ahora tendría que ver con la conservación, con la diversidad y con la calidad con la que cuidamos, convivimos y nos relacionamos dentro de los distintos ecosistemas en este planeta. Ya nos los advierten las Naciones Unidas desde estos objetivos de desarrollo sustentable que se han planteado para el 2030, que para realmente estar en bienestar necesitamos cuidar no solamente del bienestar en términos sociales, en términos económicos, sino en términos de los ecosistemas, puesto que el bienestar de estos ecosistemas impacta directamente en la salud, en la economía y en el desarrollo, ¿verdad?, de las personas y al mismo tiempo de estos ecosistemas. De tal suerte que hay una relación intrínseca, hay una suerte de interdependencia, si queremos ver el bienestar realmente desde su imagen completa entre todas estas dimensiones. Entonces, cuando hablamos de educación emocional, tendríamos que empezar a incluir también, cuando pensamos en el bienestar, en esta dimensión ambiental. Y empezar por tomar conciencia de que este bienestar ambiental contribuye o alimenta el bienestar integral y por lo tanto cuando este se ve lastimado, cuando este se ve vulnerado, como sucede actualmente en esta crisis ambiental, bueno, pues tomar conciencia de esta crisis ambiental. Estos son resultados de un estudio que hicimos con mis estudiantes
de Pedagogía en la Universidad Iberoamericana, en donde nos dimos cuenta que afortunadamente los jóvenes hoy en día tienen bastante conocimiento ya, están seguros de que existe una crisis climática. Hay muy pocos que hoy en día dudan ya de esta situación. Para la mayoría también es importante en sus vidas esta crisis ambiental, no tanto como la conciencia que tienen de ella, nada más el 46% considera que es de suma importancia estar en conciencia de esta crisis ambiental o climática, pero no obstante, me parece que lo más importante, más allá de saber, más allá de tener este conocimiento declarativo, cognitivo sobre esta crisis ambiental, es qué te hace sentir esta crisis ambiental. Es decir, ahora cambiar la toma de conciencia a una conciencia emocional, a un sentir de este proceso inevitable que estamos viviendo, y ahí entramos en un terreno delicado, en un terreno en donde empezamos a ver que a pesar de que esta crisis probablemente no sea tan importante en las vidas de nuestras y nuestros estudiantes, al menos con quienes tuvimos la oportunidad de conversar, en la mayoría de ellos esta crisis genera emociones que podríamos tildar de aflictivas, es decir, tenemos unos jóvenes que experimentan miedo, enojo, desesperanza, tristeza, como las emociones prevalecientes ante esta crisis climática, más allá de si consideran que en su vida tiene un impacto grande. Las emociones que genera el conocimiento de esta situación genera una conciencia emocional, un sentir emocional aflictivo. Y este es solamente el espejo que tenemos en esta investigación ante una crisis mundial en donde tenemos jóvenes cada vez más alarmados, preocupados, enojados, con miedo y probablemente incluso desesperanzados ante lo que ya son esta realidad que se nos presenta día a día en las noticias, como vimos ahora, pero en realidad también que vivimos cada vez de manera más próxima, más cercana, por ejemplo, con estas temperaturas elevadas, la cantidad de muertes por golpe de calor en estos países y, por supuesto, la falta de recursos y particularmente en los países que ya de por sí se encontraban más vulnerados social, política y económicamente. Empezamos a hablar ya de una situación desde la psicología, de una problemática de salud mental relacionada con el cambio climático, con esta crisis ambiental. Se empiezan a nombrar ya padecimientos psicológicos de salud mental relacionados con cuestiones asociadas a esta crisis ambiental. Por ejemplo, tenemos el término de la ecoansiedad, que nos habla justamente de este miedo recurrente o de este miedo intenso ante los efectos posibles del cambio climático en la cotidianidad, en la vida, en la falta de recursos, etcétera. Pero también este otro padecimiento, esta otra condición que se define con el nombre de solastalgia, que habla más de un estado anímico asociado a una sensación de desesperanza y tristeza ante la devastación y la destrucción de los ecosistemas, particularmente en aquellas personas como en Islandia, que han visto padecer, que han visto la extinción clara de estos distintos biomas. Y finalmente, en los jóvenes también, claramente identificamos situaciones ya de indefensión aprendida, es decir, de desesperanza crónica, en donde lo que está sucediendo, estas afectaciones que estamos viviendo, pues llevan a sentir que no hay remedio. Es decir, que no importa qué haga, qué tanto me manifieste, qué tanto pueda yo decir y qué tanto pueda yo reducir mi huella de carbono, yo como persona, no hay solución. Y entonces tenemos una juventud que empieza a presentar ya síntomas o particularidades en su sentir, en su emoción asociadas a esta condición que en realidad no resulta nada favorable si pensamos en que lo que tendríamos que estar generando es una acción más hacia la esperanza y la generación de soluciones ante una crisis de este tamaño. Aquí resulta interesante, asociada a esta idea también en este mismo trabajo, que en realidad nuestros jóvenes, a pesar de tener conciencia, como ya habíamos dicho, de esta crisis ambiental, a pesar de sentir estas emociones de aflicción,
En lo que toca a su formación educativa, a sus acciones desde el plano profesional, a ese sentido de eficacia, esa posibilidad de logro para atender en esa ramita del bienestar las acciones asociadas a cambiar una realidad como la que nos presenta esta crisis ambiental, pues en realidad no se sienten lo suficientemente preparados para hacerlo. Es decir, lo que les estamos enseñando, la manera en la que estamos educando, no necesariamente está generando ese sentido de eficacia, y entonces necesitamos justamente trabajar desde la educación esa percepción de eficacia para generar esperanza. Eso nos obliga a repensar la educación. Por supuesto, a repensar la educación en función de una educación para la sustentabilidad, a desarrollar capacidades, competencias relacionadas con el actuar sustentable, que nos permitan desde el pensamiento, desde la toma de decisiones, pero también desde la alfabetización en torno a nuestros campos disciplinares, entender que la profesión, la expresión, por así decirlo, de nuestro talento creativo tendría que ir dirigido o por lo menos embebido en un nuevo criterio para la sustentabilidad. Pero me parece que esta educación, si se queda en lo cognitivo, si se queda en las acciones disciplinares, no será suficiente. De ahí la invitación a pensar que acompañando a estas competencias propiamente para la sustentabilidad, tendríamos que estar trabajando también competencias, capacidades, habilidades de corte emocional que nos permitieran justamente como bloques o como el pegamento que hace posible que todos estos aspectos que fomentan la sustentabilidad cobren mayor significado. Es decir, necesitamos caminar probablemente hacia una educación emocional ecosistémica, desde donde la autonomía, la conciencia plena, la regulación emocional, la toma responsable de decisiones, etcétera, puedan poner a trabajar ese pensamiento prospectivo, ese pensamiento crítico, esa alfabetización sobre los aspectos socioambientales, pueda finalmente cristalizarse en una acción desde la profesión, desde el campo disciplinar, pero también desde el actuar cotidiano, desde el sentido del ser y del hacer. Y aquí, bueno, pues yo diría que esta educación emocional ecosistémica empieza, sí, por una alfabetización, reconocer cuáles son aquellas afectaciones directamente, aquellas situaciones que están generando esta crisis ambiental, ¿verdad? Pero también contribuir a generar habilidades, a generar competencia que nos permita justamente atender estos fenómenos claros que además repercuten, tienen su causa, tienen su consecuencia en las acciones de cada una y cada uno de nosotros. Si sabemos que el 60% de los compradores son compulsivos, pero que después se van miles de toneladas de ropa a la basura, tendríamos que empezar a educar desde pequeños a nuestros niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tomar decisiones responsables, pero también sustentables, desde la autorregulación y desde el entendimiento que el bienestar auténtico no sobreviene de esta japicracia asociada al consumismo. Si sabemos que 1 millón de especies animales están en peligro de extinción y sabemos además que hemos impactado el 75% de la superficie de la planeta, tendríamos que empezar a trabajar como habilidad esto que hemos llamado la bioempatía. Empezar a sentir y a conectar con la vida, para empezar con la propia, cerrando esa división que hablaban Schramer y Kovner, esa división que hay entre yo y yo mismo, salir de esa enajenación en la que nos encontramos en ocasiones por tanta, probablemente, contacto con redes digitales, con series, con televisión, con tanto estímulo que probablemente de alguna manera no nos permite entrar en conciencia plena de quiénes somos nosotros mismos, pero también reconectar con la otra vida, con la vida de los animales, con la vida de la naturaleza, y empezar a aprender a mirar desde esta perspectiva de vida, desde las necesidades homeostáticas o de equilibrio auténtico, de bienestar auténtico que afectan la vida en la Tierra. Si sabemos que hay una migración y un desplazamiento de ciudades o poblaciones enteras
en el mundo derivadas por el cambio climático, y sabemos además que para el 2050 se espera que 1 de cada 7 personas en el planeta será un desplazado por el cambio climático. Me parece que es momento de empezar a trabajar la empatía, sí, como la trabajamos en la educación emocional, pero probablemente con un enfoque ecosocial, que nos permita mirar desde la perspectiva ahora de las personas que sufren, que tienen de primera mano los embates del cambio climático, y por lo tanto que nuestras decisiones, nuestra forma de actuar, de alguna manera tome en consideración esta perspectiva, de tal suerte que abonemos desde la empatía ecosocial a la justicia social y ambiental de estas poblaciones. Otra vez, si tenemos conciencia acerca de los cambios ecosistémicos que se están generando, ahí está la información. Sabemos que la planeta ha sido más que nunca devastada por los incendios, por la deforestación que no para, y que finalmente se están desprendiendo tanto de la Antártida como de los distintos cascos polares, superficies comparables con el tamaño de la isla de Mallorca en España. Tendríamos que empezar a cobrar más una conciencia de interdependencia ecosistémica, de saber que aunque estos ecosistemas están lejos probablemente de la Ciudad de México o de donde me encuentre en mi vida o en mi zona de confort, el que estos se vean afectados finalmente afecta al resto de la planeta, al resto de las poblaciones, incluida yo misma, de tal suerte que podamos ahora empezar a mirarnos desde estas relaciones de reciprocidad, de simbiosis, que de alguna manera son lo que nuestra planeta requiere. Esta educación ecosistémica, esta educación emocional ecosistémica tendría que llevarnos a desarrollar este tipo, y no por ser menos importante, tendríamos que entender que el futuro de la planeta, si bien no nos va a tocar, que podamos actuar hoy, el que podamos desarrollar estas habilidades hoy, tiene que ver no solamente con asegurar el presente, sino y sobre todo asegurar el futuro o para el futuro de las siguientes generaciones. Como decía el investigador Jonas Salk, inventor de la vacuna para la polio, nuestra mayor responsabilidad es ser buenos ancestros. Buenos ancestros en tanto a, como dice Roman Krasznaric, el filósofo Roman Krasznaric, buenos ancestros en tanto a desarrollar una mentalidad de legado, una mentalidad que nos permita saber que la actuación que hacemos hoy afecta no solamente a nuestro entorno inmediato, sino que deja un legado en las generaciones futuras. De ahí también la importancia en esta educación emocional ecosistémica de desarrollar una empatía prospectiva, una empatía intergeneracional, en tanto ahora mirar y actuar no solamente para satisfacer las necesidades de bienestar de quienes estamos hoy en el planeta, sino realmente lograr ponernos en los zapatos, ponernos en las vidas de quienes no han llegado a este planeta. Es decir, las futuras generaciones de seres vivos, no solamente seres humanos, que poblarán el planeta y que finalmente tendrán necesidades igual que nosotros para poder vivir, sentir y relacionarse en este planeta. Y finalmente, sabemos que con el cambio climático, inevitable ya, este calentamiento global que va cambiando la superficie del planeta, los océanos, y nos va limitando de recursos, sobrevendrán seguramente situaciones de conflicto. Y en ese entendido es que necesitamos empezar a actuar para ir generando resiliencia. Resiliencia desde una conciencia plena de nuestro papel presente, pero también de la conformación de nuestras acciones hacia el futuro. Una actuación que tendría que estar centrada justamente en estas empatías o en esta compasión intergeneracional, prospectiva, que no solamente actúa en servicio de esta mirada individualista y antropocéntrica, sino incluso social y ambiental, desde un compromiso ético pleno. Y ahí no podemos perder el tiempo, porque el reloj climático, el reloj del planeta, de la planeta, sigue marcando la hora. Este reloj se echó a andar hace ya
muchos años, cuando todavía teníamos 10 años para tomar las acciones necesarias para contrarrestar o para bajar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy han pasado ya 3 años desde que se echó a andar este reloj y sabemos que ya ahora nos quedan solamente 7 años para que los cambios que de por sí van a suceder no sean tan dramáticos como podrían serlo si no tomamos acciones. Y ahí me parece que necesitamos trabajar como habilidad de esta educación emocional ecosistémica, una resiliencia socioambiental, una capacidad para generar las acciones de adaptación para enfrentar las condiciones a derivar de esta crisis ambiental. Me parece que es importante tomarnos un momento, es decir, tomarnos un momento en esta educación emocional ecosistémica para dimensionarnos, para saber cuál es nuestro lugar en la historia en términos de nuestro legado, de entendernos en relación a quiénes han estado aquí, cuál es nuestro papel hoy y quiénes faltan por venir, de tal suerte que podamos justamente fortalecer esa mirada de resiliencia, no solamente para hoy, sino en la esperanza de los que faltan por venir. Y en ese mismo tenor, esta imagen ha circulado los medios de información esta semana y la pasada, son las primeras imágenes que nos manda el telescopio, ¿cómo se llama? James, se me olvida ahora el nombre, pero es el nuevo telescopio que acaba de lanzar la NASA, James Webb, de nuestro universo profundo, las galaxias que llevan existiendo, esas que se ven en rojo, que llevan existiendo miles de millones de años, este cosmos que incluso es nuestra primera cuna, nuestra primera casa y que nos hace preguntarnos necesariamente acerca de la necesidad de tomar conciencia plena sobre nuestro propósito y nuestra mera existencia en este universo enorme, infinito y que sigue evolucionando. Y en ese sentido, la última, pero no menos importante habilidad en esta educación emocional ecosistémica tendría que ser desarrollar nuestra humildad cósmica, nuestra capacidad para dimensionar y reconocer nuestro lugar, no solamente histórico en la planeta, sino y sobre todo nuestro lugar en la dimensión histórica del cosmos. Es decir, ir entendiendo que el que estemos aquí es parte de una narrativa mucho más grande y que la posibilidad de que haya vida sobre este planeta, en este cosmos, pues que no sabemos si es infinito, pero que sí es vasto y profundo, finalmente también en este acto de gratitud, saber que si tenemos vida en la Tierra, es que necesitamos conservarla, que necesitamos cuidarla. Y en esa humildad cósmica va también una invitación al cuidado. Una invitación a volvernos a encontrar con y desde la naturaleza, a repensarnos, como decía Félix Guattari, en una suerte de ecosofía, de nuevo entendimiento de nuestra relación en y con la naturaleza, de tal suerte que podamos reinventar las formas de ser, de estar y de relacionarnos con la planeta, pero con la vida misma también. Invito a que pensemos si esta educación emocional con esta mirada ecosistémica no podría, de ponerla en ejercicio, contribuir a movernos de una mentalidad egocéntrica a una conciencia mucho más ecocéntrica, orientada al cuidado de la planeta. Y termino con esta imagen, una imagen que es el inicio de ese capítulo que nos invitaron a escribir para este proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana, porque es la imagen, es el primer fémur roto y reparado que encontramos en yacimientos humanos, que nos cuenta una historia importante, es una historia de cuidado, es una historia que habla de actuar en el sentido contrario, digamos, de alguna manera, contrario a nuestro instinto como primates, que es cuidar de aquello que se ha roto, literalmente en el caso de este fémur, ¿verdad? Cuidar de aquello que está roto nos pone, sí, en una situación de vulnerabilidad, porque vamos a tener que caminar más despacio,
como lo hizo esta tribu que cuidó de este individuo a quien se le rompió el fémur, pero al mismo tiempo el cuidarnos nos da sentido de comunidad, nos da sentido de saber que a pesar de estar flotando en esta canica azul, esta es la primera imagen que se mandó a color desde la órbita lunar, cuando los astronautas del Apolo 8 orbitaban la Luna a la Tierra, que a pesar de saber que estamos solos, ahí en la lejanía, como lo dijo el astronauta Jim Lovell, si nos cuidamos, si generamos estas acciones que nos permitan, a pesar de la vulnerabilidad que pudiéramos sentir, trabajar de manera conjunta con este sentido de bienestar colectivo, con este sentido de ir en búsqueda de los puentes que nos permitan cerrar esas tres divisiones, entonces probablemente tendremos un legado muy bello, no solo que preservar, sino que dejar a todos aquellos que todavía no han llegado a este planeta. Con esto yo termino y pues abro el micrófono para que podamos platicar, para si quieren preguntas o sus comentarios por acá. Ay, pues muchísimas gracias, doctora Ximena Chao, querida amiga, por tu indispensable presentación el día de hoy. Es como dices, el reloj está contando y no tenemos tiempo ya. Es importantísimo que realmente hagamos conciencia y respondamos ante esta situación de una manera inmediata. Así es de que gracias por traer este tema a la conversación. Y tenemos aquí varias preguntas del público. La primera dice, si consideran que el nivel de calor y humedad podrían ser detonantes para problemas de depresión. Tiene una teoría sobre esos factores y altos índices de depresión y suicidio en Yucatán. Es una pregunta de Malena Barquín de Mérida, Yucatán. Sí. Sí, y la respuesta es sí, sí sabemos que hay efectos en la percepción de bienestar y particularmente efectos en la generación de emociones aflictivas, la subida de la temperatura. Sí, esto hay mucha investigación al respecto. Yo los invitaría, de hecho ya la Organización Mundial de la Salud tiene una página dedicada a justamente los trastornos de salud mental o en el bienestar emocional derivados del cambio climático. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta de Litsuli Zárate es, doctora Chao, desde su perspectiva, ¿qué tan ágil o efectivamente las universidades están actualizando su currícula básica para responder a estas problemáticas? A mí me va a pesar mucho decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir, porque creo que no lo estamos haciendo lo suficientemente rápido, porque no solamente necesitamos cambiar nuestras currículas en términos de ver nuestras currículas y sobre todo para generar un cambio de mentalidad. Un cambio que nos permita no solamente mirar la disciplina desde la sustentabilidad, sino mirarnos a nosotros, sentirnos a nosotros desde otra posición, desde una mirada, para empezar, no antropocéntrica, pero que considere estas habilidades emocionales ecosistémicas que nos permitan replantear nuestro actuar, nuestro hacer, nuestro sentir en la planeta. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué técnica sugieres, además de la educación emocional, para incrementar este sentido de autoeficacia en las personas? Yo creo que tenemos que actuar desde la posibilidad de mirar críticamente estos fenómenos que están sucediendo. Decía yo, desde la mirada disciplinar, podemos hacerlo desde cada campo del conocimiento, pero y sobre todo con perspectiva de búsqueda de soluciones. Y en ese sentido, nuestras pedagogías tendrían que ir orientadas ya no a la reproducción de la información, sino realmente a una mirada que nos permita la búsqueda creativa, la búsqueda desde sí el pensamiento crítico y el discernimiento ético de soluciones,
pero también de alguna manera vinculadas a esta posibilidad de reflexionar desde estas habilidades, por ejemplo, desde la interdependencia sistémica o biosistémica, es decir, que lo que busquemos como solución, esto que nos ayude a generar un sentido más de eficacia, no termine siendo un nuevo problema. Y entonces me parece que para que haya una eficacia plena tendríamos que tener también una mirada justamente abarcativa sistémica. Así es. Muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿una educación emocional dirigida a vincularse de una manera consciente, equilibrada, sustentable y en armonía con el medio ambiente, qué temas comprende en lo psicosocioemocional o afectivo? Bueno, algunos de los temas creo que ahí estaban ya en la ponencia, pero retomo algunos para estresarlos un poco más o enfatizarlos. Yo diría que tenemos que empezar por este tema epistemológico que tiene que ver con preguntarnos ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué existimos los seres humanos? Y me parece que esa pregunta tendría que ser interrelacional, desde una mirada ecosistémica. Existimos porque hay una serie de condiciones de vida asociadas a nuestra propia existencia que permiten que estemos aquí. Y entendernos en ese campo mucho más amplio de interrelaciones seguramente que nos ayudará a entender que nuestras acciones afectan no solamente en lo inmediato a nuestro pequeño campo de acción, sino en lo sistémico, al resto de estos sistemas que son o que posibilitan la vida. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que tiene que ver también con reconectar entre nosotros mismos, conmigo misma, pero también con la naturaleza. Es decir, salirnos de la pequeña burbuja antropocéntrica, de creer que todo lo que hacemos los seres humanos solamente compete a los seres humanos. Lo que hacemos los seres humanos compete a toda la planeta y compete no solamente a los seres humanos que están cerca de mí, sino a los seres humanos que están incluso en regiones apartadas. Y entonces también empezar a pensar, a salirnos de esas pequeñas burbujas nos puede ayudar de alguna manera a desarrollar esta mirada que mencionas. Y finalmente, regresar, y ahora sí aquí el mindfulness podría ser una herramienta muy poderosa, a la conciencia plena de nosotros mismos en este cosmos y de este planeta en este cosmos, es decir, tratar de buscar desde esta posibilidad de atención plena una reconexión que vaya más allá de mí misma, más allá de un contexto inmediato y que nos permita vernos en la dimensión cósmica a la que pertenecemos, de tal suerte que nuestra actuación, desde esa conciencia, desde esa atención, tenga en mente, literalmente, en esta idea del mindfulness, tenga en mente plenamente que nuestras actuaciones, nuestras decisiones afectan o tienen consecuencias en ese mapeo multidimensional. Siguiente pregunta es: sí, ¿es necesario modificarlo desde la educación? Nos dice Claudia Palavacini, pero tenemos poco tiempo. ¿Cómo hacer para intervenir para la alfabetización socioambiental activa y pronta? Yo creo que la educación es justamente ese vehículo que nos permite transformar. Además, transformar desde la acción participativa, no impositiva. Entonces, creo que entre más estratégicas sean estas acciones participativas, en la medida en la que vamos involucrando, por ejemplo, a nuestros estudiantes, decía yo, en esta mentalidad, en esta posibilidad de mirarnos de manera distinta, de ser conscientes de las decisiones que tomamos y además ver esas decisiones desde una mirada crítica que permita entender las consecuencias. En la medida en que la institución, la escuela, la universidad, etcétera, pueda también como sistema mirarse desde su actuación ecosistémica y por lo tanto implementar políticas, normativas, estrategias que permitan ir tejiendo un entendido global, es decir, de la institución y la comunidad, es que estas acciones van a ser mucho más expeditas, mucho más estratégicas y con un impacto de mayor envergadura. No obstante, cada uno de nosotros
Y voy a regresar a esa imagen de los huesitos rotos, de los fémurs, porque Margaret Mead, la antropóloga, cuando mostró esta imagen a sus estudiantes, una de las cuestiones que resaltaba ella era que no debemos nunca, ¿verdad?, despreciar o valorar menos las acciones de un pequeño grupo de personas que buscan de alguna manera acciones transformadoras o acciones de cambio. Estas personas son justamente este grupo de personas quienes se atreven a generar o a emprender acciones de cuidado o acciones de transformación social, son justamente las que llevan a los procesos evolutivos de gran escala. Entonces, si bien las escuelas, las instituciones, la política, la industria tienen que tomar acciones contundentes para, de alguna manera, contrarrestar lo que ya está en marcha, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, con nuestras acciones cotidianas, es partícipe y contribuye también a la posibilidad de cambio o de permanencia de estas condiciones de crisis ambiental. Apagado el micrófono, Ami. Gracias. La siguiente pregunta está muy relacionada justamente con este tema que estás tocando, y es cómo intervenir a nivel de sistema económico y político. Bueno, pues se habla de distintas soluciones, ¿verdad? A nivel de sistema económico y político, hablamos de las economías circulares, hablamos de las políticas ambientales, pero me parece que también en la base de la política y de la economía, pues está cada una de nosotras, está cada uno de nosotros, nosotras y nosotros en los países democráticos, sobre todo si son democracias participativas, finalmente tenemos una decisión en torno tanto a lo económico como a lo político. Es decir, cuáles o quiénes son aquellos gobernantes que proponen acciones de mitigación, de adaptación ante el cambio climático y cuáles no, cuáles gobernantes están dispuestos a hacer un cambio a energías renovables y cuáles no, y entonces puedo yo votar por estos políticos o por estos gobernantes. Y en términos de la economía, pues me parece que en la libre economía en la que vivimos, el consumidor finalmente tiene algo que decir en su toma de decisiones. Es decir, ¿qué decido comprar? ¿Cuándo? ¿Verdad? Y esto que compro, qué condiciones tiene y qué impacto tiene sobre esto que llamamos la huella de carbono. Entonces, si bien hay decisiones que se toman a niveles macro, por así decirlo, a nivel país, a nivel nación, a nivel entendido de los tratados de comercio o de política exterior, cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene un papel y juega un papel tanto en las decisiones políticas, desde esta democracia participativa, como en las decisiones económicas, al menos desde la decisión que tomamos como consumidores. Así es, muchas gracias. Fabi Fragoso nos pregunta, como docentes, ¿qué acciones podríamos inducir en nuestros alumnos para revertir el cambio climático? El cambio climático no es reversible, y me da mucha pena decirlo, pero la planeta es un sistema termodinámico, y algunos cambios no son reversibles en un sistema termodinámico. Lo que sí podemos es adaptarnos y, de alguna manera, mitigar y pues tratar de no llevar esta planeta a las consecuencias extremas que podrían ser si no actuamos con responsabilidad. Y en ese sentido yo te diría, como docentes, nuestro primer trabajo es modelar, y entonces lo que queramos ver en los otros, lo tendríamos que empezar a trabajar nosotros. Y en segundo lugar, necesitamos generar una mentalidad de esperanza en nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, porque son ellas y ellos quienes tendrán que enfrentar las consecuencias más agudas de lo que ya es una transformación climática. De ahí la importancia de empezar a trabajar desde el sentido de eficacia y la invitación a trabajar estas habilidades de educación que le hemos llamado emocional ecosistémica, justamente para empezar a cambiar nuestra mentalidad en relación a lo que es ya esta crisis ambiental y lo que podría surgir hacia el futuro.
El micrófono sigue apagado. La siguiente pregunta de Nancy González es, doctora Chao, veo esto muy relacionado con el enfoque socioformativo que desarrolló el doctor Sergio Tobón. ¿Tiene alguna opinión al respecto, alguna sugerencia para bajar este tema a las aulas? Sí, claro, la propuesta de hecho de empezar a transformar, digamos, este entendido de crisis ambiental o socioambiental desde la posibilidad de una educación emocional ecosistémica es justamente empezar a trabajar estas habilidades, estas capacidades emocionales ecosistémicas con nuestros estudiantes, al igual que trabajamos, que lo hace también el maestro Tobón, las capacidades emocionales, las tradicionales, las que están asociadas de alguna manera a la inteligencia emocional. Bueno, pues la invitación con esta ponencia era justamente, y lo que hay en ese capítulo del libro que va a publicar la universidad, es justamente una invitación a trabajar una educación emocional ecosistémica o a lo mejor una inteligencia emocional ecosistémica también desde la puesta en práctica de estas capacidades. Y la última pregunta es, desde la perspectiva del público en general, no necesariamente docentes, ¿qué se puede hacer desde la trinchera del público en general? Todas las acciones cuentan. Es decir, cada una de nosotros somos docentes, pero además somos personas que habitamos este planeta. Así es que cada una de nosotras, cada uno de nosotros tendríamos que estar trabajando estas capacidades ecosistémicas desde este replanteamiento emocional, es decir, empezando por esto que he llamado yo la humildad cósmica, saber cuál es nuestro lugar y nuestro propósito en la vida y cómo nuestras acciones contribuyen a que esta vida prosiga. Pero trabajando también todas estas empatías de las que ya hablaba yo, la bioempatía, la empatía ecosocial, es decir, pensar desde la perspectiva no solamente de los seres humanos, sino también desde la naturaleza, desde los seres vivos, en el entendido de que las relaciones para que haya vida tienen que ser recíprocas, sistémicas y simbióticas. Y en términos del bienestar socioecológico de las demás personas, me parece que aunque los fenómenos climáticos a lo mejor no nos tocan con tal agudeza a quienes vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, pues tendríamos que estar pensando que hay otras personas a quienes nuestras decisiones, por ejemplo, si dejamos abierta la llave del agua, por ejemplo, si compramos cosas que no necesitamos simplemente porque creemos que nos dan una felicidad inmediata y después se nos va a olvidar, pero ya generamos un gasto, ya generamos un residuo sólido. Es decir, si tomamos conciencia que todas esas acciones que nosotros hacemos, aunque no veamos su repercusión aquí, en este presente inmediato, en nuestro contexto, están afectando a alguien más en donde por las condiciones atmosféricas está padeciendo o de desertificación o de calores extremos o de inundaciones, además, derivado justamente de los efectos de estos gases invernadero que genera la sobreproducción derivada del sobreconsumo, entre otras cosas. Y nos pregunta también, ¿cuánta apertura hay de nuestras instituciones gubernamentales para implementar políticas públicas que tiendan a resolver esta problemática emocional originada por el cambio climático? Yo creo que el fenómeno de la salud mental asociada al cambio climático todavía no está dentro o plenamente dentro de nuestras políticas de salud pública. Estamos apenas lidiando con los efectos en la salud mental que ha dejado la pandemia, algo que todavía no está de lleno en nuestra política educativa, por ejemplo. Me parece que necesitamos empezar a hacer este espacio, pero para hacerlo necesitamos empezar a hablar de ello, necesitamos empezar a generar las conversaciones y creo que para eso está la universidad. La universidad es justamente ese polo, es ese dialogante que puede llevar esta conversación y escalarla a política pública de tal suerte que estemos prevenidos, que tengamos la infraestructura para justamente generar estrategias, acciones que permitan la resiliencia a pesar de los embates que ya están allí derivados de esta crisis ambiental.
Maravilloso resaltar justamente este lugar de las universidades y es precisamente la intención de estos diálogos, de este congreso que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Realmente puntualizar y llamar la atención de todo el sistema universitario sobre estos temas tan importantes. Ay, Ximena, doctora Ximena Chao, te agradezco profundamente tu presencia con nosotros el día de hoy. Indispensable, importantísima tu participación. Realmente pones el dedo en un punto del cual no podemos seguir ignorando y que es de una trascendencia de vida o muerte para las siguientes generaciones. Así es de que muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, querida Mira. Para mí es un gusto poder compartir este espacio de diálogo y ojalá que podamos seguir platicando más adelante acerca de estos temas y otros también. Muchísimas gracias.